Actualmente para Europa hace falta un líder, de preferencia no un líder aislado, porque este líder aislado algún día va a morir. Y sabemos lo que pasó con Carlomagno. Cuando se murió había dejado un testamento que dividía su imperio en tres. Y desde aquel entonces las tres partes se pelean entre sí. Hace falta un emperador que proyecte su personalidad a sus sucesores. Y para esto es una opinión personal. No la impongo, pero tengo la obligación moral de expresarla. Tiene que ser un emperador hereditario. El segundo Reich lo fue. El primero lo fue, pero parcialmente, como el segundo. Era únicamente el Reich alemán. Necesitamos un Reich europeo, un imperio europeo, con una unificación que no puede proceder de una o de otra de las naciones que lo van a integrar, porque las demás no van a estar de acuerdo. Es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, salvo en la Waffen-SS, donde la fraternidad era casi total. Lo que pasó es que cada nación estaba envidiosa de la otra que mandaba, lógicamente, y que mandaba en una forma no siempre muy agradable, para decir la verdad, especialmente en una época de guerra. La creación de este imperio, cuidado, no es solamente una estructura, La estructura es necesaria, pero hace falta, más que una estructura, una doctrina y una mística. La doctrina tiene que llevarnos a la acción. La acción en este momento está resurgiendo difícilmente en Europa, pero con ciertos éxitos en todos los países europeos, pero a menudo con una doctrina muy insuficiente. Es muy curioso. Hitler, cuando estaba en la cárcel en el año 23, dictó un libro magnífico e ilegible por lo menos para los latinos, porque entremezcla todo, sus recuerdos de juventud, sus amores, sus odios políticos, y su lucha, todo mezclado. Y Mein Kampf, el Mein Kampf integral, realmente imposible, para nosotros por lo menos. En el año 36, un editor francés le metió la mula. Editó por su cuenta una traducción excelente del Mein Kampf completo. Hitler se presentó ante los tribunales franceses e hizo secuestrar la edición. Secuestraron 10 ejemplares y los demás se fueron, como siempre en esos casos, porque se preveía la medida. Por dos motivos pidió el comiso de la edición. Primero, porque no dio permiso. Entonces violaron sus derechos de autor. Esta era la razón legal, digamos. Pero la razón política era que en Mein Kampf, escrito en el 23, cuando el ejército francés ocupaba Renania, había palabras violentamente antifrancesas, que Hitler posteriormente había corregido. Y entonces autorizó dos camaradas nuestros, uno que estuvo en la Universidad de Cuyo de profesor conmigo durante muchos años, ya murió, Henri Lebre, a hacer un libro con las ideas de Hitler a la francesa. Es decir, tema por tema, eligiendo los pasajes más claros de Mein Kampf y de las declaraciones y discursos posteriores de Hitler, muy reales. Estaban, y están, lo tengo, estaban las páginas antifrancesas y había las correcciones aportadas posteriormente por el Führer cuando vio que sin Italia, sin Francia, y él agregaba, esto tengo mis dudas, sin Inglaterra, no se puede hacer Europa. Y su simpatía racial por Inglaterra nos costó bastante caro, entre paréntesis, porque la raza debe ser una unidad, pero no basta. La raza tiene valor exclusivamente dentro del campo de la acción, y si la acción de una fracción de nuestra raza es contraproducente,
entonces mejor apartar este factor anómalo que está entre nosotros. Si la lucha fue una acción necesaria para la conquista del poder, una vez en el poder, el nacionalsocialismo la reguló, la estructuró, creó dentro de la comunidad alemana las formas sociales necesarias para realizar una revolución comunitaria total, no totalitaria. Alemania siempre repudió esta palabra por considerarla ambigua. La expresión todo en el Estado de Mussolini viene de que en italiano se emplea la palabra Stato, Estado en el sentido de nación. Y entonces naturalmente todo tiene que estar en la nación, no todo en el Estado, porque entonces el estatismo, en el sentido más crudo de la palabra, al estilo soviético, en absoluto. Ni en Italia, ni en Alemania fue así. Las estructuras de la comunidad agrada en su totalidad necesitaban, por supuesto, una conducción. Estas estructuras no surgieron de la nada, ni siquiera de las mentes ya preparadas de los combatientes de las luchas civiles anteriores. Estas sirvieron para que hubiera un Estado nacionalsocialista. El Estado nacionalsocialista, liderado por el Führer, era el que tenía por misión crear dentro de la comunidad o recrear o inventar estructuras naturales, pero estructuras revolucionarias. La revolución no fue solamente el movimiento para llegar al poder. Esto era, casi diría, lo de menos en cuanto a nivel de importancia. Pero era, por el contrario, la acción del Estado para dar a la comunidad toda un sentido revolucionario. Otra palabra ambigua, pero no tenemos otra mejor. La revolución no es cualquier cambio. La revolución, la etimología de la palabra lo dice, es una vuelta al pasado. Y esto también es ambiguo, no a las formas del pasado, sino a la cosmovisión del pasado. Va a decir, a rehacer con estructuras nuevas adecuadas a los tiempos del momento, lo que antes se había hecho en otro contexto, pero con la misma escala de valores. Y la revolución, la palabra dice evolución hacia atrás, es el sentido exacto, es hacia lo esencial que se había olvidado. La revolución alemana nacionalsocialista se realizó pues desde el Estado, por obra del Estado. El Estado, sin embargo, no se metió en todo, al contrario, dejó a cada colectividad que había estructurado desde arriba la autonomía de sus decisiones, de su proceder, dentro de lineamientos de las nociones, ideas y místicas revolucionarias, nacionalsocialistas, nacionales y socialistas, más que nacionalistas y socialistas, se ha dicho entre paréntesis. Alemania en el año 71, 1871, estaba compuesto por 32 estados soberanos, más o menos confederados, y una multiplicidad de ciudades libres. Digo más o menos confederados porque Baviera, por ejemplo, tenía representación diplomática afuera, por consiguiente era más autónoma que otros estados. Y estaba el emperador, que precisamente por su posición de emperador hereditario, hacía la unidad de este conjunto. Con todo, este conjunto estaba un poco disarmónico, diremos. Había tirantes a menudo entre un estado y el otro, especialmente a los estados del sur, y sobre todo a Baviera, no le gustaba mucho el predominio de la dinastía prusiana,
que se había convertido en dinastía imperial. Entre bávaros y prusianos no había exactamente lo que podíamos llamar amistad. Se lo toleraba, nada más, por decisión de Bismarck, que estaba fuera de juicio. No, él estaba por encima del juicio, dicho más exactamente. Ya en el 71, Bismarck unificó Alemania, precedido por la Unión Aduanera, el Zollverein, y después por una unión política en el marco confederal, es decir, respetando las dinastías de los distintos estados confederados. La República de Weimar arrasó con todo esto. Era la República una e indivisible, como decían los jacobinos franceses en 1793, y todos eran idénticos y todos eran iguales. Doble mentira. Cada hombre es diferente de todos los demás, cada pueblo es diferente de todos los demás, y los pueblos son desiguales. ¿Qué hacer? ¿O son idénticos a los saireños? No. Es precisamente esta desigualdad, esta diferencia que hace el valor propio de cada pueblo. Y una nación hecha de varios pueblos, con sus diferenciaciones, con su cultura propia, etc., es mucho más rica que una nación rebaño, donde todos andan como vacas que se arrastran para el matadero. Hitler se encontró pues en una situación sumamente difícil. Además, la República de Weimar, como su nombre lo indica, en Europa, república se toma en el mismo sentido que democracia, era democrática, es decir, igualitaria. Cada hombre un voto. Todos los hombres son iguales, todos los votos tienen el mismo valor. El voto del borracho tiene el mismo valor que el genio creador de una nueva teoría científica o de una nueva visión filosófica. Y dentro del régimen democrático, las únicas estructuras permitidas eran los partidos políticos. Otra aberración, porque un partido es una parte y la nación es el todo, y el todo no es una suma de partes, porque estas partes están antagónicas. Sin embargo, el nacionalsocialismo, en su lucha por el poder, tuvo que luchar en el marco de la Constitución vigente, si no palos. Igual recibieron los palos, pero en fin, no tanto. Y crearon entonces lo que llamaron el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, para marcar muy bien la tendencia socialista de su nacionalismo. Este partido aparentemente era un partido como los demás. Dentro de las estructuras de la República de Weimar se presentó en las elecciones, las perdió, las ganó, las volvió a perder, las ganó definitivamente, y cuando Hitler armó su primer gobierno, era un gobierno bastante confuso, ¿no? Donde estaba desde el magnate del Ruhr, el doctor Hugenberg, que era lo que se llamaba Deutsche National, especie de bueno, nacionalista de cabildo, ¿no? Nacionalista cristiano, conservador, tal vez un poco este grupo raro de, ¿cómo se llama? Familia, tradición, propiedad o algo por el estilo. Tiene tan poco importancia que no recuerdo exactamente su nombre, pero la propiedad era fundamental, ¿no? Y tenía el doctor Schardt, que era el presidente del Banco Central y que había en la República de Weimar eliminado la hiperinflación con métodos bastante negativos. Y otros, y tres nacionalsocialistas nada más. Y Hitler, nombrado por el presidente Hindenburg, que era muy nacionalista, pero muy poco nacionalsocialista, lo nombró porque no podía ser de otro modo. Hitler se encontró con un gabinete bastante incoherente y lo agarró
lo formó, eliminó uno, eliminó el otro y se encontró después con un gabinete bien propio. Y el partido siguió llamándose partido. ¿Por qué? Porque para los luchadores de la calle, los SA de Cachipora, abandonar el nombre de partido era renegar de su acción para ellos, ¿no? No era así. La verdad es que el Partido Nacional Socialista, una vez en el poder, fue un movimiento. Un movimiento es muy distinto del partido, porque el movimiento abarca todo. Lo que no quiere decir que abarque también a los enemigos. No, a los adversarios de la nación, no, en absoluto. Pero abarca a todo lo que dentro de la nación está realizando algo positivo. Y las estructuras de un movimiento trasladado al Estado, o respaldada por el Estado, o creada por el Estado, esas estructuras tenían que responder a la realidad del país. Un teórico francés de la ciencia política, Thierry Monnier, que murió hace poco y que nos traicionó en el 45, esto es otro problema, que escribió un libro llamado Más allá del nacionalismo, que se encuentra todavía de vez en cuando en librería de viejo. Acá hay una edición, o dos ediciones castellanas. Escribió una vez en una revista de combate, que además se llamaba Combate, un artículo diciendo nacionalismo contra la nación. Esto no quería decir en su mente que el nacionalismo tenía que luchar contra la comunidad nacional, sino contra los individuos que formaban en determinado momento la comunidad nacional, una comunidad hecha de individuos y que por lo tanto no respondía a la realidad y a la necesidad de la nación histórica que tenía que proyectar en el futuro. E Hitler aplicó esta teoría. Luchó, para decir verdad, luchó contra la mayoría de los alemanes, ya en la conquista del poder. No era por nada que se llamaba a muchos SA los bifes, pardos por afuera y rojos por dentro. Eran desocupados que se habían enganchado porque no aguantaban más la República de Weimar y que el Partido Comunista, que respondía a intereses transnacionales, no les interesaba o ya no los interesaban. Y entonces pasaron al nacionalsocialismo. Hubo que formarlo, hubo que enseñar lo que era el nacionalsocialismo. Pero tendían mucho más a pegar cachiporazos a los enemigos y de preferencia a la policía que a crear estructuras de las cuales no tenían ni el menor concepto. El Partido Nacional Socialista, en el gobierno, la pequeña minoría de los colaboradores de Hitler, todos estaban impregnados de la mística nacionalsocialista. No todos tenían una noción muy clara de las necesidades estructurales de la comunidad, ni siquiera del Estado. Uno decía una vez, el gordo Göring, decía una vez, ¿y qué necesidad tenemos de doctrina si tenemos el Estado? Y con el Estado podemos hacer lo que queremos. E Hitler le hubiera contestado, yo me aseguro esto, y le hubiera contestado, sí, podemos hacer lo que queremos, pero ¿qué queremos? Evidentemente, había que saber y que investigar cuáles eran las estructuras válidas de la nación alemana. Estructuras políticas en primer lugar. Las estructuras anteriores a la República de Weimar tenían su sentido histórico. Las 32 dinastías soberanas confederadas era una realidad. Era una realidad que había sido superada en cierta medida por los acontecimientos. No se podía volver atrás, porque estos ex príncipes soberanos en realidad ya pensaban mucho más a recuperar su poder y sus privilegios que hacer lo que habían sido anteriormente o que lo que habían sido sus antepasados, los Führer de su propio Estado. Entonces Hitler, el Partido Nacional Socialista en el poder, reestructuró completamente la Alemania unificada a través de los GAU. El GAU no tiene
sentido muy equivalente en alemán. Lo tiene en francés, es lo que se llama un país. Es un pedazo de tierra donde la gente está más o menos emparentada entre sí, tiene el mismo modo de vida, tiene los mismos intereses y sobre todo se conocen todos. Dentro del Gao, la homogeneidad existe de antemano. Los intereses comunes son muy visibles. Como decía Maurras, en una aldea, cuando se trata de colocar una fuente pública, todo el mundo está de acuerdo en el lugar donde hay que ponerla. Pero si se trata de saber qué gobierno corresponde a la nación, que ignoran, que desconocen totalmente, entonces cada uno tiene su idea propia, habitualmente errónea. Los Gao no fue el equivalente de los departamentos franceses, aunque aparentemente lo era. Los departamentos franceses fueron creados por la mal llamada Revolución Francesa, recortando las provincias en pedacitos, de tal modo que, en la medida de lo posible, cada departamento abarcara pedazos de 2 o 3 provincias, para destruir precisamente las estructuras sólidas que procedían de un largo pasado y tener frente a sí un rebaño de individuos aislados. El Gao no. El Gao respondía como las comunidades anteriores, hereditarias anteriores, pero en una medida más chica, respondía a una realidad de pensamiento y de intereses, sin hablar de una unidad de sangre, por supuesto, de herencia. Pero, cuidado, estos Gao no tenían estructuras consuetudinarias. El municipio sí. El municipio siempre había tenido su burgomaestre, su intendente, pero el Gao no había existido jamás. No tenía ni burgomaestre y no tenía tampoco el príncipe de antes que abarcaba varios Gao. Entonces el partido nombró en cada Gao un Gauleiter, el jefe político del Gao. Y este hombre representaba el partido, pero representaba también el Estado. Estaba como los prefectos en Francia, nombrados por el Ministerio del Interior, pero dentro de un Gao homogéneo y no de un departamento artificial y arbitrario. Y este hombre fue encargado de crear dentro de su Gao estructura política. Las sociales existían, no había problema, pero políticas, vale decir, de realizar una tarea de adoctrinamiento y de encuadramiento, motivo por el cual en cada Gao se constituyó una unidad de SA. La SA, que era la milicia del Estado, estaba representada en todas las unidades constitutivas de la nación alemana. Pero la SA tenía su Estado Mayor en Berlín. Era una estructura unitaria, en este caso, porque era militar, y la milicia no puede estar dividida. En este caso, porque era militar, y la milicia no puede estar dividida, que dependía del partido, pero el partido era el instrumento del Estado nacionalsocialista. De hecho, la SA era un organismo del Estado. Y, siendo organismo del Estado, Hitler podía actuar a través de ella en todo el país, en cada unidad chica, donde la acción era más fácil de realizar y más fácil de comprobar. Ahora sucedió una cosa muy extraña a esto, que la SA en determinado momento se levantó. No del todo, pero su jefe, Röhm, que era un hombre bastante discutido y discutible, en un momento dado se preparó un putsch contra Hitler, con el pretexto de que Hitler estaba todavía ligado con los grandes intereses económicos del Ruhr y que había por lo tanto que socializar más rápidamente el Estado Nacional Socialista y la comunidad alemana.
Bueno, terminó mal para él, como ustedes saben, esto es historia. La SA volvió a actuar como correspondía, especialmente porque al lado de la SA, en un primer momento dentro de ella, Hitler, el partido, creó la Allgemeine SS, la SS paramilitar. Antes de la Waffen-SS, por supuesto, era una organización de guerra. Y la Allgemeine SS fue formada por la élite de los SA. Y muchos de los SS ya estaban encuartelados profesionalmente, miembros de la SS, no todos por supuesto, pero una minoría muy activa. Con esto, la seguridad interna del Reich y del partido dentro del Reich estaba asegurada. Hitler pudo, por consiguiente, realizar en el campo político la transformación de estructuras, no solamente en el campo territorial, no solamente, porque modificó también todas las relaciones existentes entre los distintos elementos constitutivos de esta comunidad. Y esto nos lleva a otro terreno, la organización de la nación por el Partido Nacional Socialista ya organizado y estructurado. Las estructuras comunitarias que creó el régimen nacional socialista desde el Estado, pero no dentro del Estado, fueron esencialmente de dos naturalezas. Fueron económico-sociales y económicas propiamente dichas. En lo económico-social, lo más importante que se hizo fue el Frente del Trabajo. No se ha entendido muy bien en qué consistía el Frente del Trabajo. ¿Por qué? Porque había dentro de la organización de la juventud alemana una especie de milicia que sustituía el servicio militar, que estaba todavía prohibido por el Tratado de Versalles, los chicos con pala a la espalda que desfilaban uniformados, y se pensó, y se piensa todavía a menudo, que esto era el Frente del Trabajo. No, esto era un aspecto no secundario, pero marginal. El Frente del Trabajo era la asociación estructural del grupo empresario y del grupo obrero en cada rama de la producción. Era la corporación medieval o la corporación italiana, con naturalmente la representación y la dirección del Estado que estaba representado dentro de cada corporación. Se iba mucho más lejos todavía, porque la tendencia era que la corporación llegara a ser dueña de los instrumentos de producción. Esto se realizó meramente en una medida limitada porque no se podía hacer de golpe. La socialización se puede hacer de golpe. Se ahorca a los capitalistas y se apodera de las fábricas, y después la fábrica nadie la manda y se va al tacho. No, lo hicieron progresivamente. Primero crearon una asociación entre patrones y obreros, y un poco a la fuerza se los obligó a estar de acuerdo. Pero al mismo tiempo, estas corporaciones, en el marco del Frente del Trabajo, creó todo el sistema social, que fue una de las realizaciones más extraordinarias del régimen nacional socialista entre 33 y 39. Después hubo otras preocupaciones. Surgieron por toda Alemania varios obreros. Las vías miserias que las había en la época de Weimar desaparecieron en pocas semanas. Casitas no todas iguales, estas cosas abominables que vemos en determinados barrios obreros, no, todas diferentes. Y organizaciones sociales, seguridad social, por supuesto, indemnización en caso de desocupación provisional o de enfermedad, colocación de los desocupados en puestos de producción, etcétera, etcétera. Resultado, ya en el 35-36 no había un solo desocupado en toda Alemania, y se creaban empresas
nuevas constantemente, además de rehabilitar las anteriores. Veremos dentro de un momento cómo se consiguió esto. Se hizo además obras públicas gigantescas a través de la organización TOT, que después fue militarizada, pero en los años de paz no, que dependía también del Frente del Trabajo. Y se crearon en el campo cultural organizaciones para los obreros. Bueno, y para los patrones también, que a menudo necesitan eso, tanto o más que los obreros. Es así, por ejemplo, es un detalle aparentemente sin importancia, que se daban conciertos de música clásica en las fábricas. Usted dirá, pero ¿y los obreros se aburrían? Sí, la primera vez sí, pero poco a poco con el tiempo tomaron interés en algo que era nuevo para ellos. Y en lugar de cantar cualquier estupidez, bueno, empezaron a susurrar sus recuerdos de música clásica. Fue hecho progresivamente, no se fue la música de Juan Sebastián Bach de entrada, se fue a la de Franz Lehár, que era casi de opereta, pero poco a poco se creó un ambiente, hasta que al final, inclusive durante la guerra, se llevaba a los obreros a Bayreuth a escuchar las famosas representaciones de las obras de Wagner, y no se los llevaba a la fuerza, era una puja para ir, todos querían ir. Vale decir que además de la modificación del régimen de enseñanza, de la depuración de los cuerpos de profesores y de los libros de texto, se fue más abajo, se empezó, diría yo, más abajo, para permitir a cada alemán que tenía la capacidad biopsíquica de elevarse, permitirle que lo hiciera, y permitir, por lo tanto, a cada alemán de acceder al máximo nivel cultural. Esto dependía de él si no llegaba. Y también de ascender a las funciones máximas dentro de su empresa. Eso que hizo Perón acá cuando creó la Universidad Obrera. La Universidad Obrera no era para dar lustre a los estúpidos, era para extraer de la clase obrera, pero dejándolos en sus puestos de trabajo, los individuos de mayor valía técnico-intelectual. A estos se les daba una formación de ingenieros y se los ascendía. Entonces estaban vinculados directamente con el proletariado que el capitalismo había segregado de la sociedad y embrutecido voluntariamente para tenerlo bien atado. Se mantenía en contacto con ellos porque pertenecía a él, pero al mismo tiempo representaba dentro de él un factor de superación susceptible de guiar a sus compañeros. Esto fue un éxito extraordinario en el poco tiempo en que se pudo aplicar, porque después vino la economía de guerra, en que solo contaba la producción de material bélico y no hubo ni tiempo ni propósito para proseguir en lo inmediato la realidad. Además de todo esto, las colonias de vacaciones, los albergues de juventud y la famosa organización muy curiosa, el Kraft durch Freude, es decir, la fuerza por la alegría, a los productores de todos los niveles, porque el jefe de una empresa se consideraba un productor. Este jefe no era un figurón, no era un general retirado, que abre puertas, ¿no? Pisa monseñor, como se decía hace un tiempo acá. No, era el jefe real. Y el jefe real en una empresa es lo más importante de la empresa, porque es el que sabe, el que manda, el que dirige, el que es responsable. Todo, desde los jefes de empresa, mal llamados empresarios en nuestro medio, hasta los peones de fábrica, estaba incorporado a la fuerza por la alegría, precisamente para darles alegría que pudieran trasladar a su trabajo. Inclusive cosas inverosímiles, del 36 al 39 hubo una verdadera flota de barcos de turismo
que llevaba a productores alemanes a Noruega, a las Canarias, a la Madeira, a cualquier lado, por 15 días o 3 semanas, gratuitamente, todo estaba gratuito. En el campo hospitalario la situación edilicio no era mala en la República de Weimar, porque venían de antes, pero la administración era pésima y entonces se volvió, por supuesto, a limpiar y a ordenar y a modernizar los hospitales. Esto se vinculó especialmente con la reorganización de las universidades. ¿Qué ingreso irrestricto? Al contrario, el ingreso estaba severamente programado en función de la capacidad del joven, de tal modo que no hubiera ni un lastre y, lo que es peor, un médico que se recibiera, como me consta aquí, lo he visto, un médico que se recibió sin haber visto jamás un parto. Bueno, en estas condiciones, el nivel de la Universidad Alemana, no solo en la Facultad de Medicina, se elevó considerablemente y tuvo ya manifestaciones reales en estos pocos años, de una forma impresionante. Y se cuidó el resultado, porque cuando se desencadenó la guerra, cuando se declaró la guerra a Alemania, fueron eximidos del servicio militar de guerra a los hombres más capacitados en el campo intelectual. Para pelear no hace falta mucha inteligencia, salvo en el nivel máximo. Hace falta otra cosa. Pero el cerebro es casi secundario. Pero los cerebros, si se los hacían matar en una trinchera o en un asalto, era una pérdida irrecuperable para la nación. Entonces, así como se dio una afectación especial a los obreros de las fábricas de armamento, se la dio también a los intelectuales y artistas que eran capaces de producir y que lo habían demostrado. Este es un aspecto, ustedes podrían decirme casi secundario, no, porque es un aspecto que dependía de la mística nacional socialista. El régimen era socialista. El socialismo es la unión de los instrumentos de producción. El régimen era socialista. El socialismo es la unión de los instrumentos de producción con lo social. Vale decir que una fábrica no es como en el régimen capitalista, según la definición de nuestros códigos, una asociación de productores. Y los obreros no forman parte de ella. Estos están alquilados. Pero sucede que los que producen son los obreros, técnicos, ingenieros y el jefe real de la fábrica. Entonces hay dos empresas en una. Una empresa legal que tiene todos los derechos y que no produce nada. Y una empresa real que produce todo y no tiene ningún derecho, salvo los de algunas leyes de trabajo. Se unificó todo esto. La empresa era una sola. Poco a poco, el capital de la empresa, esto se hizo en tiempos de guerra, era más fácil conseguir este cambio total. Y la posición del capital dentro de la empresa cambió. Las acciones que daban derecho al manejo y a la propiedad de la empresa desaparecieron. Se transformaron en obligaciones, lo que llamamos ahora en inglés debentures. Estas obligaciones daban derecho a recibir un precio por el servicio prestado por los ahorristas, es justo, pero estos ahorristas no tenían derecho a manejar la empresa, en absoluto. La empresa era ya autónoma, independiente, la empresa real. Esto fue el cambio magistral que se hizo, que la guerra permitió. Antes no lo habían, tal vez no concebido, pero por lo menos no lo habían logrado. Esto en el campo industrial. En el campo paraestatal hubo un cambio fundamental que no parece tal.
que fue obra del ministro de Agricultura Darré, el argentino. Todo funcionario, a partir de determinado nivel, tenía obligación de ser propietario de una explotación agrícola. Es decir, se lo vinculaba a la tierra. Ya no era el burócrata de cuello, de celuloide como en aquel entonces, sentado en una oficina prepotente e ignorante de lo que pasa afuera, que toma medidas sin tener los datos necesarios para tomarlas. No, era un hombre que estaba arraigado, y esta propiedad debía estar en el GAO de sus orígenes. Imagínense la transformación mental de estos hombres, que ya volvían al nivel campesino, y el campesino es lo sólido en toda nación. La tragedia de Europa en este momento es que los campesinos ya no hay, prácticamente. Tanto en las ciudades y en el campo hay máquinas. Pero en aquel entonces todavía no había llegado a eso, entonces fue fácil estructurarlo en la forma de vida. Y por supuesto se creó, había ya antes, comunidades agrarias, no cooperativas, aunque llevaban este nombre. La cooperativa es un sistema aberrante. Todos son iguales. Los que tienen responsabilidad y los que no la tienen. Los que tienen mando y los que no lo tienen. Entonces nadie quiere tener mando ni tener responsabilidad. Entonces lo que se hace por lo general, salvo que la cooperativa sea un mero truco legal para pagar menos impuestos, hay muchas cooperativas gigantescas en el país que no son tales, la cooperativa por lo general los socios nombran un gerente, que es un empleado. Y este empleado tiene el manejo arbitrario de la cooperativa y hace su negocito. Es humano, es así. No, la comunidad de trabajo era una asociación de los campesinos de determinado GAO o de determinada especialidad de producción dentro del GAO, a veces a caballo sobre 2 o 3 GAO, para producir en común determinado producto. Es decir, había propiedad de la comunidad de trabajo que pertenecía al frente del trabajo. Había, por ejemplo, máquinas que cada campesino podía comprar. Las compraba la comunidad y estas máquinas servían a todos los socios de la comunidad, los miembros de la comunidad. Servicios sociales también que se prestaban dentro del marco de la comunidad o de un grupo de comunidad. Es decir, todo estaba organizado en una forma natural. No había nada arbitrario, no había nada individualista. Todo era comunitario. Claro, en esta forma, la nación misma funcionaba por su propia cuenta, sin necesitar del Estado otra cosa que una conducción. Pero ahora se plantea el problema. ¿Y cómo el Estado Nacional Socialista, que salió de la crisis espantosa que nació en el 23 y no había terminado en el 33, cómo el régimen nacional socialista consiguió establecer no solamente el bienestar social en todo el país, sino además financiar 5 años de guerra, y qué guerra, sin que hubiera inflación alguna en el país. Esto tiene una historia que nos interesa especialmente acá. Ustedes saben que en el año 23, en Alemania, principio de la República de Weimar, la hiperinflación había llegado a un grado que todavía no hemos conocido. Espantoso. Miles de millones, cientos de miles de millones para poner una carta en el correo. Se pagaban los sueldos de los obreros por hora, cada hora, porque la hora siguiente la moneda varía la mitad, etcétera, etcétera. Todo esto lo sabemos. El presidente de la República
llamó al director del Banco del Reich, doctor Schardt, que era un empleado superior, por supuesto, sumamente inteligente, sumamente preparado, franco-masón, por colmo. Y lo llamó y le dijo: doctor Schardt, usted está encargado de acabar con la hiperinflación. Bueno, señor presidente, es fácil. Y efectivamente, en un año terminó con la hiperinflación. ¿En qué forma? Muy sencillo. Cambió la moneda, esto no era nada, no importaba, era puramente superficial. Pero sacó la nueva moneda en gran parte de circulación, restringió el circulante. La gente no tenía poder adquisitivo. Al no tener poder adquisitivo, lógicamente los precios se estabilizaron. Pero al no tener poder adquisitivo, no compraban. Como no compraban, las fábricas cerraban. Resultado, en el año 33 había en Alemania, país de 65 millones de habitantes, 6 millones de desocupados. Una proporción inferior a la que tenemos actualmente en el país, se ha dicho entre paréntesis. Pero Hitler tomó el poder. La primera cosa que hizo, cuando constituyó su primer gabinete, fue de llamar al doctor Schardt, masón y todo, y lo nombró ministro de Economía. La gente se quedó sorprendida por unos días, porque Hitler ordenó a Schardt, le dijo: doctor Schardt, usted recibió orden de acabar con la hiperinflación y terminó con ella. Ahora le doy orden de acabar con la desocupación. Y a Mein Führer no había problema, sabía cómo hacerlo. Y fue entonces cuando Schardt creó su moneda de trabajo, Arbeitswechsel. Hizo emitir por una pequeña sociedad sin ninguna importancia, emitir moneda que tenía como garantía la producción futura que se iba a crear con esta misma moneda. Esta moneda servía para dar créditos a empresas existentes para reactivarse o empresas por crearse, créditos sin interés. Lo que hizo el Banco Industrial en la época de Perón, que fue desvirtuado después. Y este dinero estaba garantizado no por oro de las arcas del Banco Central, que no servía para nada, sino por los productos que iban a salir y que al mismo tiempo tenían consumidores, porque las empresas que recibían esta plata pagaban con ella sus obreros y sus proveedores. Entonces, el consumo y la producción aumentaban a la par, o sea que no había inflación alguna, todo estaba perfectamente equilibrado. Consecuencia: Alemania multiplicó por 11 su circulante entre el 39 y mayo del 45. Financió las grandes obras públicas anteriores a la guerra, las famosas autopistas, esto es lo de menos. Financió la rehabilitación de la industria, la creación de la industria de guerra que había sido desmantelada por los aliados en el año 19, creó las obras sociales que hemos mencionado, financió el Frente del Trabajo, en fin, una euforia económico-social extraordinaria en toda Alemania, y además financió 5 años de guerra, sin inflación alguna, nada. Claro que en tiempos de guerra se había regulado el precio de los productos. La economía de guerra tiene sus exigencias, pero tampoco había una presión inflacionaria absoluta. Claro, tampoco había mercado negro, salvo en el último año por los trabajadores extranjeros que se habían reclutado, que empezaron. ¿Por qué no hubo mercado negro? Tampoco lo hubo en Inglaterra, por el mismo motivo. El primero que agarró la policía vendiendo algo en el mercado negro, le cortaron la cabeza con un hacha en una plaza pública. En Inglaterra lo ahorcaron. Un mercachifle
puede arriesgarse a pagar una multa porque ya la cobró antes a sus compradores. Inclusive ir a la cárcel por un tiempito no le gustará mucho, pero vale la pena, con toda la plata que tengo en mi colchón. Pero a la cabeza no. Nadie juega con su cabeza para ganar centavos. Y el mercado negro no existió. Alemania se desarrolló, Alemania se transformó y vino la guerra. Y vino la expansión de Alemania a través de sus acciones bélicas de los países que venció sucesivamente. Y aquí hubo la falla. Porque la política que habían aplicado en Alemania no la quisieron aplicar en los países ocupados para beneficiar con la producción de los países ocupados para su economía de guerra. Era perfectamente comprensible, pero era muy negativo para la formación de una Europa unida. Las requisas obligatorias de trabajadores, por ejemplo, fueron las que crearon las guerrillas en Francia, en Bélgica, en Holanda y en Noruega. Era natural que obreros o técnicos no quisieran salir de su país para ir a trabajar afuera. Ahora, era necesidad de guerra, está bien. Lo mismo las requisas de productos alimenticios o industriales. En Francia esto fue muy módico. Alemania requisó y pagó el 20% más o menos de la producción agropecuaria de Francia. Y el ministro Speer, que se portó muy mal después de la guerra, pero que en aquel entonces fue muy eficiente, en lugar de trasladar las maquinarias de las empresas de guerra francesas a Alemania, hizo contrato con esas mismas empresas de guerra francesas a Alemania, hizo contrato con esas mismas empresas que produjeron material de guerra de muy buena calidad, por cierto, que utilizaba el ejército alemán, los ejércitos aliados en general. La campaña de Rusia se hizo en la proporción de 30% con material no alemán. Prácticamente no hubo sabotajes. Los obreros muy contentos de tener trabajo y con su sueldo asegurado. Claro, en esos países ocupados el mercado negro surgió. Y entonces en las ciudades hubo penurias alimentarias. En el campo vivía del mercado negro y comían más que nunca. Para que los alemanes no se llevaran todo, se comían todo lo que podían encontrar. Está bien, perfecto. Pero hubo tráficos que no fue reprimido como correspondía. Pero con todo nadie se murió de hambre. No hubo, hablo de lo que conozco, en Francia, los 4 años de ocupación, no hubo niños muertos de hambre, como los 20 que mueren de hambre en los hospitales de la provincia de Buenos Aires cada día, según las estadísticas oficiales de La Plata. No existió. Yo no digo que teníamos un nivel culinario opíparo, no, había restricciones, pero se aguantó perfectamente. Yo hablo de la población civil. La Revolución Nacional Socialista no se limitó, por lo tanto, a una exposición de doctrina y una transmisión de mística, pero sí, sobre la base de esta doctrina y de esta mística, con la aplicación de la doctrina y la mística, cambió totalmente las estructuras políticas, económico-sociales y monetarias del país. La Alemania del 45, a pesar de estar medio destruida, estaba en un nivel tal que en pocos años pudo ubicarse en el nivel máximo en el campo económico, no así en el campo social, en el nivel máximo de la producción europea. Es una lección que creo tenemos que considerar.